Buenas, ¿cómo va? Bueno, quiero comenzar dando gracias a Jesús porque es bueno, es sabio, es compasivo, es eterno, es antes que nosotros, fue Él quien nos planeó y nos predestinó para las buenas obras. Él es nuestro Salvador, quien nos ayuda en las dificultades, quien nos consuela en el dolor, quien sana nuestras dolencias, quien nos cura, quien nos cuida en tiempos de enfermedad, quien nos da descanso, auxilio y paz. Jesús vela por nosotros día y noche, se preocupa por cada oveja de su rebaño. En Él no hay temor, no hay angustia, hallamos esperanza, fe, alegría y gozo. Tenemos propósito y vida eterna. La luz que puso en nosotros no puede ocultarse y el fuego que encendió en nuestros corazones no puede extinguirse. El espíritu que habita en nosotros gracias a Jesús no puede detenerse. En su nombre hay victoria contra el mundo y contra el enemigo, contra toda circunstancia. Hay gracia para perdón de pecados. Hay un camino cierto y seguro al Padre. Gracias a Él tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos vida eterna y paz con Dios. Realmente quienes vivimos en Cristo vivimos estas cosas todos los días y podemos notar que Él hizo, hace y hará muchísimas más cosas. Cristo en nosotros es increíble. No lo podemos imaginar también todo lo que nosotros podemos hacer a través de Él. Pero todo esto en específico se da porque Él completó una obra. Una parte de su vida humana permitió culminar con todo esto. Y no fue otra cosa que su cruz y su resurrección. Consumado es, había dicho Jesús en la cruz, antes de morir, habiéndose referido a que la obra estaba completa, no había nada que hacer, no le faltaba nada. Ahora yo les puedo preguntar, ¿qué fue exactamente lo que logró? ¿Qué es exactamente lo que sucedió allí? ¿Qué creen que logró cuando Jesús dijo, consumado es? La salvación, que murió por nuestros pecados para darnos perdón, para darnos vida eterna, fue para que la ira de Dios no viniese sobre nosotros. La respuesta es sí, pero en realidad todo eso es una parte de su plan completo e integral. Son pequeñas porciones que nosotros podemos ver de todo lo que Él hizo, de todo de su gran plan. Sí, estas son cosas que generalmente decimos cuando anunciamos y proclamamos que Cristo murió y resucitó. Vida eterna y un cambio en nosotros. Pero esto que decimos y experimentamos es solo una pequeña parte de su plan completo. Entonces, hoy quería también traer esto, ¿no? El Señor ponía en mi corazón, ¿qué es exactamente lo que vino a consumar Jesús y cómo nos afecta a mí y a cada uno? Entonces, para comenzar, quiero arrancar en Génesis, donde todo comenzó. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el primer cabo suelto que tenemos sobre la identidad del universo, que aclara la Biblia. No es al azar ni casualidad. Todo lo creado fue pensado por Dios. En el mundo no hay ninguna coincidencia y sobre todo tampoco en nuestras vidas. No somos producto de nuestros padres que planeaban tener un bebé o aquellos que esperaron ansiosamente uno, o aquellos que se sorprendieron que viniésemos al mundo. Somos parte, tal como dice el Señor, de su creación y de su voluntad. Todo lo creado viene del Señor. Un Dios perfecto que hace las cosas perfectas. Viniste a este mundo porque Dios le pareció bueno y sabio crearte. Nunca tenemos que olvidar ese gran valor que tenemos, ¿no? Porque es Él quien nos da ese valor. Pero continuando, más adelante la Biblia narra en versículo 26, Génesis 1. Luego Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos,
sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. El Señor con sabiduría hizo toda la creación. Ahora bien, cuando fue el turno del hombre de ser formado, hubieron palabras especiales que se pronunciaron. Y dice el versículo 26, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir que fuimos hechos a imagen y semejanza? ¿Se referirá a que Dios tiene 5 dedos en cada mano, 2 ojos y una boca? ¿A la estatura y forma del cuerpo? ¿O habrá algo más? Y si buscamos en el hebreo qué significa la palabra imagen, si vamos a la etimología, viene del hebreo tselem, y es mucho más que semejanza o parecido. Esta palabra es utilizada con connotaciones un poco más profundas y curiosamente también es utilizada cuando habla de la idolatría en la Biblia. Para explicar lo que es la palabra tselem, me voy a meter un poquito en este tema. Amós 5, 25 al 26 dice: Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes cargaban la imagen de Tzicut, su rey, y también la de Quishun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Si buscamos en el hebreo, la palabra acá que dice imagen, tselem, que es la misma que utilizó en la creación. Ahora, en este uso de la palabra tselem, imagen, para referirse a la idolatría de Israel, no simplemente se hacía referencia a que tenían ídolos, muñequitos. En las culturas ajenas a Dios, habían rituales profundos, como por ejemplo Mishpi en Babilonia, donde aparte de tallar a sus dioses con su mano, los objetos eran sometidos a rituales paganos para que el espíritu, sea el que sea, el del sol, del agua, de la tierra, habite en esa creación. Entonces, cuando ese ser era creado de metal, madera o piedra, se realizaban rituales extensos para que entonces habite el espíritu y el pueblo pueda adorar al espíritu que había ahí. No simplemente era esa obra de arte conceptual, sino que era lo que estaba adentro a lo que se adoraba. Ahora, volviendo, ¿qué nos dice esto? Que cuando Dios nos creó a su imagen y su semejanza, hombre y mujer nos creó en igualdad de condiciones, nos puso como representantes de sí mismos. Su imagen quiere decir que nosotros somos un cuerpo creado para que en nosotros habite el Espíritu de Dios. Nos creó como una vasija para que Él viviese y por su poder y por medio de Él pudiéramos realizar todas las cosas que nos había mandado y planeado de antemano. A esto se refería Dios cuando dice, fuimos hechos para representar a Dios en la tierra por medio de sí mismo. Y esto no es para un solo hombre, no es para una sola mujer, no es como en el antiguo Egipto que había un faraón y era representante de Dios en la tierra, es para todos los hombres, toda la humanidad. Entonces, ese fue Dios nos creó con ese propósito, ser imagen suya. Y aquí viene la historia de Adán, en Génesis 3, 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo de Dios, que el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Se dieron cuenta de algo? La serpiente los tentó diciendo, llegarán a ser como Dios. Y ellos ya eran literalmente la imagen de Dios.
con una misma mentira, transversó la realidad. Pero esto, claro, nos deja bastante, otra vez, me repito, en claro, que Adán y Eva quizás no conocían muy bien su identidad o qué era lo que ellos representaban, qué era el peso del propósito que ellos tenían, que era nada más ni nada menos que Dios habita en ellos. De otra forma, al ver su valor como imágenes de Dios, hubiesen dejado de lado la provocación y la tentación que se les presentaba. Este es otro punto, porque el pecado viene muchas veces de no saber que somos templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Que Dios mismo habita en nosotros, en medio de tentaciones, en medio de pruebas y dificultades, tenemos que orar a Dios, reconocerlo, pedirle ayuda, conectarnos con nuestro Creador. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, oren para no caer en tentación. Así como también dijo, pidan y se les dará. Llamen y se les abrirá. Dijo, no teman. La salida del pecado está en Dios mismo que habita en nosotros, en todos aquellos que lo recibieron. Somos imagen de Dios y somos la única creación del universo donde el Señor habita. Eso nos da un valor tremendo. Continuando un poco más. Hay muchas teorías teológicas acerca de lo que es el fruto en muchas escuelas, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué representaba? Lo cierto es esto, que la humanidad acá tenía que tomar una decisión determinante, que es la siguiente. Si no tomaba del fruto, le hacían caso a Dios y entonces confiarían en lo que sea que diga el Creador para sus vidas. No dudamos, vamos con lo que dice Dios y listo. La otra opción era no confiar en Dios y determinar por sí mismos lo que era mejor para sus vidas. Es decir, confío ciegamente en Dios y lo que me dijo, a pesar de que no lo entienda, o elijo por mí mismo decidir lo que es mejor para mí. Esa es la situación en la que se enfrentaba la humanidad en ese momento. ¿Confío en Dios o mejor elijo por mí mismo? Confío en mí. Como se ve más adelante, al no confiar en el Señor, se descubre que el resultado de Adán y Eva trajo más rebelión, perversión, pecado, separación de Dios, muerte. La condena, como está escrito en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y aquí es cuando entra la obra de Jesús. Porque nosotros, claro, somos imágenes de Dios para que el Espíritu de Dios habita en nosotros, pero el Espíritu de Dios no habita donde habita el pecado. El Espíritu de Dios no habita en la inmoralidad y donde no hay santidad. Y para nosotros volver a ser santos y volver a conectarnos con Dios, había un precio que pagar y era la muerte. No fue fácil. Dios estaba lleno de ira contra la humanidad y el pecado solo podía ser pagado por la muerte. Y Él se entregó voluntariamente a pagar el precio de la maldad y a recibir la ira de Dios. Isaías 53:3 dice, voy a leerlo, despreciado y rechazado por los hombres, hablando de Jesús, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte. Aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir,
Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después su descendencia prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le dará un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. La obra de Jesús anuló el poder de la muerte sobre nosotros. Al pagar por nuestros pecados nos permitió volver a reconciliarnos con Dios. La ira no cayó sobre nosotros, sino sobre Él, y el precio también lo pagó Él. De tal manera que ahora nosotros podemos acceder a Dios y Él puede cumplir con su voluntad en nosotros. Nuestro propósito, ser la imagen del Dios viviente. Colosenses 1:13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. E hizo algo más el Señor. No solo hizo tal obra, sino que por medio de su ministerio nos dio ejemplo de cómo ser imagen de Dios. Nos enseñó a cumplir ese propósito para lo que fuimos predestinados, para lo que Él mismo había planeado, para que seamos lo que Él quiere. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Más adelante en el 19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo paz mediante la sangre que derramó su cruz. Siendo imagen perfecta de Dios y siendo la versión que Adán se supone que tendría que haber sido, cumplió su propósito de salvarnos a todos y nos dio un ejemplo en vida de cómo debemos vivir las nuestras. Él nos mostró el camino a seguir y ese es el proceso de la cruz, de donde aprendemos y podemos ser transformados para ser como Él, la imagen perfecta de Dios. Bueno, ¿y cómo sabemos que estamos viviendo una vida que cumple con el propósito siendo reiterativo, de la imagen de Dios? Y lo sabemos porque en ese propósito se produce un fruto muy visible, y es que Dios es glorificado. Juan 12, 23 al 29. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y se muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme deberá seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está angustiado. ¿Acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Jesús, como imagen de Dios, sabe cuál es su propósito, y no era otro que exaltar a Dios. Y reza por ello, ora fervientemente. A Adán y a Eva se los tentó para que Dios no se llevara todos los laureles. Serán como Dios, dijo la serpiente. Es decir, ustedes tendrán su propia gloria. Pero Cristo nos enseñó otra cosa, que siendo imagen de Dios, se humilló a sí mismo y aún en dolor y angustia oró: Padre, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22:42. El Señor nos enseñó que para ser imagen suya debemos humillarnos a nosotros mismos, abandonarnos a nosotros, para que la gloria sea para Él. Todo lo contrario a lo que vimos en el principio de la creación. No, yo quiero toda la gloria para mí. Siendo transformados por Dios, seremos tentados a no hacerlo, a no cambiar, a no cumplir con su voluntad
y dejar la parte de ser imagen de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque, claro, hay un costo, porque significa que cuando demos la gloria a Dios, seremos menos nosotros. No nos irá bien según nuestros ojos y no seremos beneficiados. Nos humillarán y se reirán de nosotros por seguir a Jesús. Seremos llamados tontos por orar a Dios, por no hacer lo que el mundo hace y por decir que no. Nos verán mal por perdonar, por no tomar venganza y hacer lo correcto. Nos verán mal y se burlarán porque cantamos alabanzas a Dios con alegría y compartimos versículos. Se reirán de quienes lleguen vírgenes al matrimonio. Se burlarán de las parejas que son fieles los unos a los otros y aman al Señor. Aquel que es seguidor de Jesús se le burlarán en la cara por orar en medio de las dificultades, de la angustia, por orar sin cesar y hablar de Jesús en todo momento y en todo lugar. Incluso a muchos los perseguirán, a otros los golpearán, maltratarán y, como vemos en la actualidad, hasta llegarán a asesinarlos. Pero escrito está que así como Cristo sufrió y padeció, nosotros también debemos hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque eso va a glorificar al Padre. Pasar por esas situaciones finalizará en que glorificarán al Padre. Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras delante de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Leo otra vez. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Segunda Tesalonicenses 1:11 al 12 dice: por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda buena obra que realicen por la fe. Oramos así de modo que en el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de nosotros. De modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Nuestras acciones y lo que nos sucede nos lleva a perder según en este mundo. Pero es así para que al final de la obra Dios sea el exaltado, el glorificado, el que sea alabado. Si queremos ser imágenes de Dios y cumplir para lo que fuimos creados, no debemos perder de vista que exaltar a Dios es lo principal. Sin importar en qué dirán, Él está primero, Él se glorificará. Pero vean igual cómo sucede, ¿no? Que aún en suprema humillación, lo vemos en Jesús, Dios transformó ese sufrimiento de Jesús en la cruz para su gloria. Y lo vemos con esta historia en Lucas 23:35. Dice: la gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a todos, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, que aún sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, porque sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Quiero que piensen en esta escena. Jesús estaba empapado en sangre por los golpes y abusos que recibió. Tenía una corona de espinas que era una burla total hacia la persona que él decía que era. Recuerden que no tenía fuerza Jesús, tanto así que un tal Simón de Cirene tuvo que ayudarle a cargar la cruz. Tenía hambre y sed. La gente se le reía en la cara. Desde las personas comunes, los gobernantes, los soldados, le hacían burla y lo menospreciaban. Sin embargo, allí clavado en la cruz, un ladrón tuvo revelación del Espíritu y entró al reino de los cielos. Qué grande que es Dios, que aún en medio de nuestra prueba y nuestra tribulación, Él se encarga de exaltar su nombre.
Que no nos pase dejarnos tentar por el enemigo y por nuestros propios pensamientos. Muchas veces creemos que solo cuando estamos bien estamos mostrando la victoria y el poder de Dios. Y este relato, esta porción de la Biblia marca todo lo contrario. Creemos que muchas veces por pasar por enfermedad y que Dios no nos sane es símbolo de su ausencia y que no podemos hablar bien de Él. Creemos que nuestras dificultades económicas hacen que no podamos compartir el Dios provee. Creemos que por nuestras tentaciones y malos deseos no podemos orar y relacionarnos con Él. Que por nuestro pasado, aún siendo transformados, habiendo sido transformados, no somos dignos de compartir su palabra. Sin embargo, vemos que para Dios es todo lo contrario. En esos momentos de humillación, de tribulación, de dolor, es cuando Él se glorifica. Por eso la gente nos ve y más que nos ve nuestros triunfos, nos ve nuestras debilidades. ¿A quién acudimos cuando nos va mal? ¿En quién tenemos confianza cuando vienen las tormentas? ¿Qué mostramos en medio de nuestras dificultades? Porque si mostramos a Cristo aún en medio de todas esas cosas, Él será glorificado. Porque ¿saben qué vio el ladrón cuando a Jesús lo herían, lo maltrataban y humillaban? Lo vio inmutable. Escuchó que oró y dijo, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquello habrá tocado su corazón. ¿Cómo en medio de tanto dolor puede proclamar que el Dios Santo es su Padre todavía? ¿Cómo puede perdonar toda esta maldad que le están haciendo? Aquel hombre pudo ver la naturaleza de amor de Dios encarnada y pudo entender que Él era Dios, el Cristo que esperaban. Quizás ahora estés pasando por dolor, angustia, tristeza, pero que nada de eso te impida seguir amando a Dios y mostrándolo públicamente. Porque en medio de las pruebas y las dificultades, los que no creen verán y dirán, ¿cómo sigue de pie? ¿De dónde saca esta fe, alegría y gozo? Y cuando pasen por angustias similares podrás decirle, fue Dios, y el Señor será glorificado. Y así te mostrarás como su imagen. Por eso Pablo habla de esa resiliencia en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Siendo que previamente había dicho en el capítulo 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mostrar el accionar de Dios a través de nuestras vidas, sin importar las circunstancias o situaciones, es ser aquella imagen para lo que fuimos creados. Es cumplir con su propósito. Él se encarga de cuidarnos y prometió darnos todo lo que necesitamos y están con nosotros hasta el fin del mundo. Nos queda a nosotros mantenernos firmes para que a su debido tiempo Él sea glorificado. Debemos tomar lo bueno y lo malo que pasa en nuestras vidas para honrar al Señor en todo momento. Ahora bien, Jesús enfrentó más desafíos y tentaciones siendo la imagen de Dios. Pruebas que superó para que nosotros tengamos un ejemplo vivo. En Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvertirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Otra vez Satanás intentando poner el foco en nosotros mismos, como lo hizo con Adán y Eva. Fíjense ustedes, no se fijen en Dios. Ese no es el propósito para lo que fuimos creados. Y eso es lo que trae muerte. Nos muestra este pasaje cómo la autocompasión nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas. Si cedemos a pobre de mí, entonces significa que nuestra fe está condicionada al bienestar, a la salud, a la seguridad, a la prosperidad material, a las buenas relaciones familiares. Y la vida en Jesús es vencer al espíritu de este mundo que nos quiere adoctrinar y esclavizar con nuestros deseos, con nuestras malas intenciones muchas veces. Que cuando cedemos terminamos perdiendo la vida en vez de hallarla. No querer pasar por ciertas situaciones que glorifican a Dios, pero no nos benefician a nosotros, es orgullo y no confiar en Él. Y al final terminaremos perdiendo a aquellos que buscábamos. Al final terminamos obteniendo el mal que queríamos evitar, porque nos concentramos en nosotros mismos y no ponemos la mirada en las cosas de Dios. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallarás. Juan 12, 25. El que ama su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Mateo 10, 32. A cualquiera que me confiese delante de los demás, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No crean que he venido a traer paz en la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Mateo 10, 22 dice: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Creo que fue muy claro con su mensaje, y es justamente para decirnos que lo que pensaban Adán y Eva y la humanidad en este mundo está mal. Cuando queremos asegurar nuestro futuro por medio de nuestras decisiones, es ahí cuando erramos el camino y nos alejamos de Dios. Pero cuando nos afirmamos obstinadamente en su palabra, tendremos la vida que Él otorga. Por eso la Biblia también dice en 1 Pedro 2:11: queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras y glorifiquen en el día de su visitación. Glorifiquen a Dios. Cuando decidimos mantenernos firmes en el camino de Dios y perseverar a través del tiempo, el Padre es glorificado y nosotros recibimos la vida que estábamos buscando, porque en Dios recibimos lo que estamos buscando. 1 Corintios 15, voy salteando unos versículos. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Versículo 57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. En Efesios 4:22 dice:
Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y deben ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Hay que ponerse el ropaje de la nueva naturaleza de Dios creada a imagen de Dios. Una vez quiero repetir, aquellos que quizá pensamos que lleva a la vida, a la tranquilidad o a la felicidad, lleva a la muerte y a una vida lejos de Dios. Pero todo lo que Él manda en su palabra trae vida, paz y gozo. Tomemos las decisiones firmemente y determinados. Si estabas pensando o dudando en si hacer lo correcto o no en cierta situación, en ciertas áreas de tu vida, no lo dudes más. Quizá al principio no sea grato. Vimos que Jesús padeció, pero vimos que al final la recompensa es eterna. Porque llevar la vida de Dios tiene un costo, pero más grande es su gracia y lo que nos da. Nos permite cumplir nuestro propósito de ser imágenes de Dios y que Dios mismo habite en nosotros. Colosenses 3:1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro momento cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse los unos a los otros, y ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de Dios. Déjenme leerlo una vez más. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay judío, no hay circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Para resumir y finalizar, quiero decir que nacimos para ser imágenes de Dios, para ser vasijas donde el Espíritu Santo del Señor habite y ser medios por los cuales Él pueda actuar. Que esa imagen que reflejemos dará gloria a Dios y así se cumplirá el propósito para lo que fuimos creados. No nos concentremos en nosotros mismos porque fallamos, tenemos un corazón perverso y pensamientos malos. Más bien fijemos la mirada en Jesús, quien es el ejemplo perfecto, el autor y consumador de la fe. No temamos porque Él ya venció al mundo. Veamos cómo en donde Adán y Eva quisieron exaltarse, Jesús se humilló. Donde ellos desobedecieron a Dios, Él fue obediente. Donde por causa del pecado fuimos alejados de Dios, por causa de la santidad y pureza de Jesús, podemos acercarnos. ¿Vieron cuán grande es la recompensa y cuán hermosa es la vida que se halla sirviendo a Jesús, siendo obedientes? Vean cómo cumple sus promesas. Seamos imitadores de Cristo. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Porque eso lleva a la nueva vida. Y es nuestro proceso constante, el de ver esa cruz, tomarla,
negarnos a nosotros mismos y seguirlo para que así glorifique al Padre. Les invito a ponerse de pie al grupo de alabanza, a pasar